Buenas tardes, Magíster. Nosotros somos el grupo número 2. A nosotros nos tocó el tema las proposiciones. Los integrantes de nuestro grupo son Alia Lucas Junior José, Maciel Cedeño Marilyn Nicole y mi persona Mesa Cuenca Katia Elizabeth. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, Magíster, compañeros. Nosotros nos tocó hablar sobre el tema de las proposiciones. Yo voy a hablar sobre qué son las proposiciones. Una proposición es una estructura semántica compuesta por dos o más conceptos unidos entre sí a través de frases que enlazan para crear unidades con significado. También cabe recordar que es importante que una proposición propone o afirma algo independientemente del valor de verdad, ya sea cierto o falso, de lo propuesto. En este sentido, podemos decir que una proposición es una oración declarativa. También una proposición puede afirmar con sentido completo y constituye la forma más elemental de la lógica. Las proposiciones brindan una información sobre el acontecimiento falsable, es decir, que puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, la tierra es plana, está lloviendo o su gato es marrón o blanco. A continuación, mi compañera. Tenemos como segundo punto las clases de proposiciones. Es muy importante tener en cuenta que las proposiciones se dividen en dos clases, las simples y las compuestas. Las proposiciones simples, en esta no hay operadores lógicos, es decir, no tienen negaciones, no tienen nexos, sino que expresa el contenido de una manera sencilla. En cambio, las proposiciones compuestas sí tienen operadores lógicos, pueden ser negaciones, conjunciones, disyunciones, condicionales. Estas, por lo general, poseen más de un término. Es decir, están formadas por dos preposiciones simples, entre las cuales establecen una relación, un vínculo lógico. A continuación, les voy a citar 3 ejemplos de cada clase de proposición. Ejemplos de oraciones con proposiciones simples. Tenemos como primer ejemplo, el zorro es carnívoro. Aquí es muy importante tener claro que las proposiciones simples se subdividen o se dividen en dos, que son las predicativas y la relacional. La predicativa, en este caso, es este ejemplo, puesto que contiene lo que es el sujeto y predicado. El zorro es el sujeto y es carnívoro es el predicado. Asimismo, tenemos el segundo ejemplo, que es el agua es un compuesto químico. Esta es del tipo predicativa, puesto que el agua es el sujeto, es un compuesto químico, es el predicado. Ahora, tenemos como tercer ejemplo la siguiente oración. El perro está cerca del canguro. Esta es una oración con proposición simple del tipo relacional, puesto que aquí, en esta oración, se relacionan dos sujetos, que en este caso es el perro y el canguro. Ahora voy a dar 3 ejemplos de las proposiciones compuestas. Aquí es muy importante tener en cuenta que las proposiciones compuestas se dividen en algunas. Por ejemplo, en conjuntiva, negativa, condicional, bicondicional, disjuntiva, pero por cuestión de tiempo no es posible abarcar cada una. Es por esto que he decidido tomar nomás 3 ejemplos, los cuales tenemos. El primer ejemplo es falso que Julián sea médico y matemático. Esto quiere decir que esta es del tipo de negación, puesto que tiene, aparte de tener lo que son el nexo o que es no, también puede tener sus equivalentes. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿cuáles son los equivalentes de negación? Los equivalentes pueden ser, no es cierto que, puede ser también lo que es, no es verdad que, es falso que, es mentira que, nunca, jamás. Entonces, en este caso, vemos que está su equivalente de negación, que en este caso sería es falso. Y esta es del tipo negativa, hay simple, compuesta, continua, pero en este caso es compuesta, puesto que en este ejemplo está negando que Julián no es médico
y tampoco es matemático. Ahora, el siguiente ejemplo. Tomaré café caliente sí y solo si siento frío. Esta es del tipo bicondicional, puesto que en esta se utiliza por lo general el conector sí o solo sí y sus equivalentes, que podrían ser solo cuando y solo cuando, entonces y solo entonces, etcétera. Aquí podemos observar que tenemos el conector sí y solo sí, que está conformando la oración. Entonces es una compuesta bicondicional. Ahora, tenemos como último ejemplo, respira, consecuentemente está vivo. Esta es del tipo condicional. Aquí es muy importante tener en cuenta que el condicional, o sea, en sí su función es que une los mensajes a través de conectores. Estos conectores por lo general siempre es sí, entonces o sus equivalentes. Aquí entran lo que son dos condicionales, dos tipos, el directo y el indirecto. El directo primero es sí, el antecedente, entonces el consecuente. O sea, sí seguido del antecedente, entonces seguido el consecuente. Aquí sus equivalentes son luego, de ahí que, también está lo que es por lo tanto, por consecuente, por consiguiente, etc. Y condicional indirecto te deja al revés, viceversa. O sea, primero está el consecuente, seguido del sí y el antecedente. Y aquí sus condicionales, sus equivalentes del conector sí, entonces, es pues, ya que, cuando, porque, en vista de que, etc. Aquí en esta oración vemos que está el equivalente al conector sí, punto suspensivo, entonces, punto suspensivo, para que tengan un poquito claro que es una continuación. Entonces aquí vemos respira, consecuentemente está vivo. Esto es como que, ¿cómo les puedo explicar? Antecedente, o sea, es el respira en este caso. O sea, si respira, obviamente está vivo, porque si estuviera muerto, no podría respirar. Aquí está primero el antecedente y luego está como quiera la consecuencia. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, Magíster. Yo le voy a hablar sobre los ejemplos de oraciones con proposiciones. Las proposiciones son palabras que relacionan con elementos de un enunciado. Oraciones con proposiciones simples. Lima es la capital de Perú. Los animales carnívoros se alimentan de plantas. Una proposición simple es anatómica si no contiene ningún conectivo lógico. Oraciones con proposiciones compuestas. Esta de aquí puede ser compuesta o molecular, como por ejemplo, hace calor o hace frío. La realidad supera la ficción y él no puede creerlo. En estas de aquí contienen al menos un conectivo lógico. ¿Sabías que para desempeñar la función de nexo, además de las conjunciones, podemos encontrar otras clases de palabras? Por ejemplo, proposiciones, adverbios y pronombres. Las conjunciones son clases de palabras que sirven para relacionarlas entre las partes del discurso. Muchas gracias. Bueno, Magíster, esta fue toda la intervención del grupo número 2. Muchas gracias.